Hola familia, hola mi gente, le doy la bienvenida una vez más a este canal que es el canal de todos ustedes. Bueno, antes de empezar la directa no quisiera dejar de saludar a todos los suscriptores, a todas las personas que cada día ponen su apoyo y su dedicación para ver las cosas que le estoy haciendo de este pequeño canal, que no sería posible si no fuera por ustedes, por todo el apoyo que me dan diario. Cada día estoy más contento por lo que se está logrando y espero que si les siga gustando que esta pequeña cosa que le hago de este canal, que siempre, como le digo siempre, que se lo hago de lo más profundo de mi corazón. Bueno mi gente, en el día de hoy vamos a hacer un breve resumen sobre el nuevo código familia que se aprobó en Cuba. Días anteriores había dicho que iba a hablar sobre esto para que mi gente de Uruguay, mi gente de otros países que quizás no conozcan, sepan por arriba qué es lo que se trae este código de familia. Hay seguidores que me han preguntado que si con este código de familia ya en Cuba como que si hay una democracia, como que si ya se ha logrado un avance. Yo digo mi gente que no. ¿Por qué le voy a explicar? Porque para mí el código de familia es un código que no representa a la familia, simplemente representa a los intereses del gobierno de Cuba. ¿Por qué le digo eso? El código de familia ha sido como un desvío. ¿Por qué le digo ha sido como un desvío? Porque supuestamente con este código de familia, supuestamente donde el pueblo iba a votar por el sí, iban a estar todas las miradas pendientes a ese código de familia el día que se fuera a votar. Y sin embargo, todavía en Cuba hay jóvenes que salieron a protestar el 11 de julio, que siguieron saliendo protestando y todavía están esperando juicio y muchos están presos. Y ahí te das cuenta que en Cuba todavía no hay una democracia, ni hay una verdadera libertad. Porque si en Cuba hubiera una verdadera democracia y esto hubiera sido un paso de democracia, todos esos jóvenes que están presos, que están esperando juicio, al momento los que estuvieran presos tuvieran que ser liberados, porque esos que están presos simplemente están presos por salir o porque salieron a manifestarse pacíficamente pidiendo su libertad, pidiendo que hay una verdadera democracia en Cuba. Entonces te das cuenta que este código de familia no caracterizó ninguna democracia. Aparte, ya yo sabía de que eso iba a ser aprobado, porque eso no me sorprendió. Eso es una manipulación que ellos hacen, que te dicen que 3 millones de cubanos votaron el sí, que 1 millón y algo de cubanos votaron el no, cuando solamente la única campaña que se vio en Cuba fue la que hizo el gobierno cubano de votar el sí, de votar el sí. Ahí no se vio más ni una ni dos campañas que votaron el no, que le hicieran competencia. Simplemente eso lo evaluó el gobierno, el Partido Comunista de Cuba, que es uno solo. Ahí no hubo 3, 4 partidos que evaluaron. Y pienso yo que pues esas son cosas que debe venir del pueblo, porque es un beneficio que supuestamente es para el pueblo. Entonces, esas son ideas que deben surgir del pueblo, donde luego se deben elevar a un congreso o a 2, 3 partidos, donde se pueda evaluar. Pero en Cuba no es así. En Cuba no es así. Solamente se vio una campaña donde quiera en Cuba. Tú veías, vote por el sí, vote por el sí. Nunca había una campaña de que vote por el no. Es decir, que siempre hubo una sola opción, sí o sí. Entonces, eso no es ningún tipo de democracia. Lo que eso fue prácticamente, como le dije, yo sabía que eso se iba a aprobar. Eso a mí nadie me lo tiene que decir. Pero lo voy a decir y le voy a explicar algunos de los incisos que trae este código familia, y ustedes me dejan en los comentarios si quizás estoy equivocado o si quizás estoy errado. Es mi forma de pensar, es mi forma de evaluar lo que he visto. El código de familia sacó un inciso sobre la potestad de un hijo. Le voy a poner un ejemplo. Yo soy un padre que vivo en Cuba, un ejemplo que le pongo. Yo soy un padre que vivo en Cuba con mi esposa y tengo un niño o una niña de menor de edad que tiene 15, 16 años. Y yo y la madre estamos trabajando. Y mi hija menor de edad salió a manifestarse
Porque en ese momento había una huelga o una manifestación pacífica y mi hija salió a manifestarse y el Estado puede quitarme la potestad de padre ante mi hijo, a mí, a la madre, porque no tuvimos el cuidado. Fíjense, lo único que hizo mi hijo o mi hija fue a salir con un cartel pidiendo libertad. Y por eso yo puedo perder la potestad de mi hijo o mi hija. O se lo dan a otro familiar o el gobierno se hace cargo de ello. Pero si yo también salgo a protestar, a pedir libertad a la calle, y mi esposa sale también a la calle a pedir libertad, también podemos perder la potestad de nuestros hijos. Es decir, que esos son prácticamente, o te quedas en la casa callado, o no sales a protestar, porque si sales a protestar te quito tu hijo. Prácticamente es eso. Entonces, con este inciso prácticamente te lo están diciendo. Te callas o te quitamos a tu hijo. Pero otra cosa, en la escuela se aprobó que a los niños le orientaran el tercer género, la orientación sexual. Escuchen esto. A los niños en la escuela cubana le van a enseñar de que un niño puede ser princesa. Es un ejemplo que le pongo para que me entiendan. Le voy a explicar para que me entiendan. Un niño en la escuela le pueden decir que es libre de elegir lo que pueda o lo que quiera hacer. Es decir, que a un niño le van a decir que puede ser princesa y a una niña le van a decir que puede ser príncipe. Caballero, eso yo lo veo mal, porque a mí, y estoy seguro que a muchos de ustedes, a todos ustedes, eso no le enseñaron. Porque el niño es niño y la niña es niña. A mi niña yo le enseño y le educo de que debe ser una princesa, no un príncipe. Mi niña debe ser una princesa, no un príncipe. Y si tuviera un niño, mi niño debe ser un príncipe, no una princesa. Porque a mi niño yo no le puedo poner unos tacones, ni le puedo poner una farda, ni le puedo pintar los labios. A mi niño yo le debo poner un pantalón o un short, le puedo poner un pullover y una gorra, vestirlo como niño. Porque esa es la educación que a mí me dieron. Que más adelante, cuando mi niño o mi niña crezca y quiera tener la orientación sexual que quiera tener, quiere estudiar lo que quiere estudiar, perfecto, se lo respeto. Y mi sentimiento hacia mis hijos no van a cambiar, va a ser el mismo. Porque tú debes querer a tus hijos como son. Pero para eso ellos van a tener tiempo. Porque mientras ellos estén bajo la tutela de los padres, tú tienes que enseñarlo y educarlo correctamente. Pienso yo y creo que no estoy equivocado. Pero mientras sean menores de edad, tú tienes que enseñarles las cosas como son, como siempre ha existido. Pero tú a un niño de 6, 7, 8 años no puedes confundirlo, no puedes cambiarle las ideas. Porque a un niño se le debe decir que un niño es un niño y una niña es una niña. Cuando sean mayores de edad, van a tener tiempo de tomar las decisiones que ellos quieran. Van a tener tiempo de practicar el deporte que quieran practicar, de estudiar la carrera que quieran estudiar, de tener la orientación sexual que quieran tener. Y como padre, debes respetar y debes aceptar la decisión que mañana deba tomar tu hijo o tu hija. Pero cuando sea mayor de edad. Porque a mi niña, que tiene 5 años, yo no puedo ponerle una película de terror. Yo tengo que ponerle una película de princesa, una película que le enseñe según la edad que tiene. Pero si mi niña tuviera 10 años, yo no puedo permitirle de que mi niña esté en la calle en una fiesta hasta las 12 de la noche. No puede ser. Entonces, en Cuba, escuchen, en Cuba,
esas cosas se las van a enseñar a los niños prácticamente. Y le van a enseñar a los niños que pueden tomar decisión, inclusive cuando un padre los regaña, como decimos en Cuba, o cuando un padre le dice, no puedes hacer esto, ellos van a tener la autorización como de que no es obligado a hacerle caso a los padres. Y eso es incorrecto. Porque yo cuando fui niño le hice caso a mis abuelos, le hice caso a mi padre. Cuando fui mayor de edad, empecé entonces a tomar mis decisiones. Y aún siendo mayor de edad, seguí respetando a mi familia. Porque debe ser así. Porque la educación, la primera educación de un niño viene por la casa. Entonces tú tienes que enseñarle a un niño las cosas como son, como debe ser. Porque van a tener tiempo de hacer y escoger el camino que ellos decidan cuando sean mayores de edad. Pero en la escuela a un niño mío no me le pueden cambiar la mente. No me le pueden decir una cosa que no es. Eso yo lo veo incorrecto. Y eso es una de las cosas que trae el código de familia. El código de familia es familia como que yo le diera a una persona un pomo de Coca-Cola que te la tomas o un pomo de jugo, es muy rico. Pero cuando tú te acabas de tomar ese pomo de Coca-Cola o ese pomo de jugo, atrás te doy 3 pomos llenos con agua de sal. ¿Qué hiciste? No hiciste nada. Te tomaste el dulce para después entonces tomarte el agua salada. Tomarte el agua salada. Una de las cosas que trae el código familiar es que ya autorizaron a que una persona del mismo sexo, es decir, un hombre con un hombre se puede casar, una mujer con otra mujer se pueden casar. Eso yo no lo veo mal. ¿Por qué no lo veo mal? Porque cada persona es digno y es libre de hacer con su vida lo que quiera. Y ahora fue que en Cuba eso se aprobó. Hay mucha gente que no están de acuerdo con eso. Las iglesias no están de acuerdo con eso. Porque la iglesia dice que Dios creó al hombre y Dios creó a la mujer. Para que fueran pareja, para que tuvieran hijos y tuvieran familia. Pero nosotros vivimos en otro mundo, donde hay mucho desarrollo y donde hay mucho liberalismo. Y uno debe respetar todas esas cosas porque cada cual es digno de tomar la decisión y de hacer con su vida lo que quiera. Pero eso lo aprobaron ahora en Cuba cuando en parte del mundo, o en casi todo el mundo, eso era una cosa normal. Eso era una cosa normal. Entonces, todavía hay gente ignorante en Cuba. Todavía hay gente ignorante en Cuba, dentro del mismo país, que dicen que con este código de familia van a salir adelante. Que con este código de familia es el sí para salir adelante. Entonces, cuando tú te pones a ver la noticia de Cuba, cuando tú te pones a ver todas las cosas, ¿en qué va a cambiar este código de familia? ¿Qué va a haber? ¿Más comida para el pueblo cubano? ¿Qué va a haber? ¿Más mejoría? No va a haber nada. No va a haber nada. Si hay una de las cosas que el gobierno cubano se ha encargado, ha sido de separar la familia, ha sido de desviar los pensamientos de la familia. De que un ejemplo, de que yo estando aquí pueda tener problemas con mi hermano, porque mi hermano quizá, un ejemplo que le pongo es un ejemplo, que mi hermano quizá tenga un pensamiento comunista o tenga un pensamiento o piense como piensa el gobierno cubano y yo pienso diferente. Pero como estoy aquí, ¿viste? Él quizá me puede llamar, como le he dicho la palabra que a veces me han dicho, gusano o contrarrevolucionario, porque digo las verdades y las cosas que pasan en mi país. El gobierno cubano siempre ha utilizado la familia cubana. Siempre la ha utilizado. ¿Por qué? Le voy a poner otro ejemplo. Antes en Cuba hubo un tiempo, mi gente de Cuba, ustedes saben lo que les voy a hablar ahora.
En Cuba hubo un tiempo que hicieron un cambio de televisores, hicieron un cambio de equipos eléctricos que eran chinos. No fue regalado, eso se pagó. Eso la familia cubana la pagó. No fue que el gobierno cubano se lo regaló a nadie. Eso tuvieron que pagarlo. Entonces, en una calle habían 4 televisores que iban a cambiar. Es un ejemplo. Eran televisores de marca Panda, eran televisores chinos. Entonces, elegían 5 candidatos. El que fue a misión a la Unión Soviética, el que cuando el tiempo de la caña era el que más trabajaba en caña. Pero a veces entre esos candidatos habían 2 hermanos y esos 2 hermanos prácticamente se fajaban por obtener ese televisor. Y si se lo daban a uno de los hermanos, ya esos hermanos eran prácticamente separados a muerte. Esos hermanos no se hablaban más. Porque yo fui mejor, porque yo tengo más derecho que tú. Y eso siempre el gobierno cubano ha creado. Separación de familias. Siempre ha creado eso. Entonces, estos códigos de familia que siempre han creado, que lo analizan ellos, porque siempre he dicho que el gobierno cubano analiza las cosas para sus intereses. No hay una medida o no hay una ley que el gobierno cubano saque que no sea interés para ellos. Ellos nunca van a pensar en el pueblo. Porque si el gobierno cubano pensara en el pueblo, lo primero que hiciera fuera soltar el gobierno, abandonar el país y que mi gente de Cuba tuvieran elecciones libres, como siempre he dicho, que voten por quien quiera, como hay aquí en Uruguay, como hay en todos los países capitalistas que tienen democracia. Porque yo en mi país no puedo elegir o no tengo el derecho a elegir por el presidente, por el partido que yo quiero. ¿Qué hay de malo en eso? ¿Por qué un gobierno o un estado tiene que pensar por mí? Porque si yo no quiero que por mí nadie piense, yo quiero pensar yo. Yo quiero trabajar y ayudar a mi familia con mi trabajo. Yo no quiero que ningún gobierno, como el de Cuba, me ayude o piense por mí. ¿Quién le ha dicho eso? Yo no quiero que nadie piense por mí. Y eso es lo que el gobierno cubano siempre ha hecho. Pensar por el cubano, pensar por el pueblo, porque lo mejor es esto, porque lo mejor es aquello. Entonces no hay una ley, no hay nada que el gobierno cubano haga que no sea para su interés. Que no sea para su interés. Entonces prácticamente en Cuba los opositores, los que están en contra del gobierno, prácticamente tienen el jaque mate. Si hablan, te quito a tus hijos. Es decir, que adornaron, miren, ese código de familia lo fueron adornando, lo fueron acomodando hasta que llegó al punto que ellos querían. Ese fue el punto que ellos querían, porque le tienen miedo a esto. A esta simple cosa que yo digo, o que muchas personas dicen, o que desde Cuba dicen, o de otros países dicen, ellos le tienen miedo a la información, le tienen miedo a las plataformas, porque saben que salen a decirle la verdad, dentro de Cuba y fuera de Cuba. Entonces, ellos buscan siempre la manera de callarnos. Es lo que siempre buscan ellos. Y sacan todas estas cosas para manipular o para creer y hacer pensar de que Cuba sí hay un cambio. En Cuba no ha cambiado nada, mi gente. En Cuba sigue el mismo hambre, en Cuba sigue la misma miseria. Yo le puse un video de cómo quedó. Lamentablemente el ciclón Ian que pasó por Cuba, que entró por la Coloma de Pinar del Río y afectó Pinar del Río, afectó parte de La Habana, pero donde más afectó fue en Pinar del Río y en Puerto Esperanza, que acabó, mi gente. Eso acabó. Hoy un amigo mío me mandó un video y yo no quise ni verlo, lo vi, eso me dio una tristeza, porque es muy difícil, mi gente, cuando tú pierdes una casa que la construiste con tu sacrificio, porque nadie te dio nada.
fue con tu sacrificio, te compraste las cosas con tu sacrificio, prácticamente. Y es muy difícil que de un día, en segundos, en minutos, tu casa, con todas tus cosas adentro, se te desaparezca. Que son fenómenos de la naturaleza, nadie tiene culpa de eso. Pero es que viniendo de Cuba, pasándose en Cuba, eso es una desgracia totalmente. Y le voy a poner, desde el tiempo que pasó el ciclón, cuántas familias se van a quedar en el olvido. En Cuba todavía hay familias de hace 10 años que han pasado ciclones y todavía están esperando un techo. Que tienen techo porque lo resolvieron, porque la familia lo resolvió. Pero todavía están esperando que supuestamente el gobierno cubano, que dice que en Cuba hay igualdad, todavía esas personas están esperando ese techo, ese cemento, ese material de construcción para arreglar sus casas. Que prácticamente han tenido que arreglar sus casas a su sudor, haciendo negocio, inventando, como uno dice. Entonces, con este código de familia, en Cuba nada va a cambiar. Y todavía hay gente ignorante en Cuba, dentro del mismo país, que no tienen nada en el frío, que se están muriendo de hambre, que le quitan la corriente cuando quiere el gobierno cubano. Para la parte que está mi mamá, hace 2 días no hay corriente. Hoy me llamó y hablamos rapidito, porque pudo cargar el teléfono, pero no tiene corriente. Mañana es que le van a poner la corriente. 3 días sin corriente. Es verdad que hay afectaciones. Yo sé que es un momento de afectaciones. No te digo que no. Pero ustedes van a ver, yo les voy a apuntar aquí, más adelante, recuerden la fecha de cuando pasó el ciclón. Más adelante les voy a demostrar con pruebas cuántas familias todavía van a estar necesitadas de las cosas que perdieron en el ciclón. Porque el problema es de que en estos países puede pasar un ciclón y tú puedes estar afectado. Pero tu casa, si por acá por Uruguay, un ejemplo que le pongo, pasar un ciclón, y mi casa se afectara, yo trabajando, fíjense, arreglo mi casa. Poco a poco, pero la arreglo. Y poco a poco, las cosas que perdí las recupero. Pero en Cuba no es así. En Cuba no es así. Porque siempre he dicho, hay personas que tienen hermanos, tíos, primos, fuera de Cuba, que lo ayudan. Pero lo que no tienen nadie, a esa persona, ¿a quién la ayuda? A esa persona no la ayuda nadie. Entonces, en Cuba no ha cambiado nada. Este código de familia es un código que hicieron supuestamente, como le dije, para desviar la mirada a otras cosas que estaban pasando en Cuba. A esos jóvenes que están esperando juicio en Cuba, que no hicieron nada. No hicieron nada. Entonces, para las personas que piensan que en Cuba hay un cambio, en Cuba no ha habido ningún cambio, mi gente. Ningún cambio. Y lo van a ver, ustedes van a seguir viendo la noticia. Ustedes van a seguir viendo la noticia. Yo estoy orando mucho, mi gente, por las personas que perdieron su casa. Hasta ayer me parece que habían 2 fallecidos. Uno en San Luis, que en San Luis es un poblado de Pinar del Río. Y no me acuerdo en qué otra parte. Y hoy me llamó un amigo mío que me dijo que tenía 2 pomos de aceite. Y iban a agarrar un racimo de plátano. Ahí en Cuba, mi gente de Uruguay. Gente de otros países que me puedan estar viendo. Ahí hay unos plátanos que son unos plátanos verdes. En Oriente se le dice fongo. En la parte de Occidente se le llama plátano burro. Me dijo que iban a pelar casi prácticamente el racimo ese
de plátano para freírlo y poder comer eso, porque no tenían nada que comer. Porque la comida que tenían en el frío, la poca comida que tenían en el frío, se la había echado a perder. Cuando él me dijo eso, usted no se puede imaginar el dolor que me dio. Porque siempre le he dicho, yo como pobre que soy, que estoy viviendo aquí en Uruguay, con lo que yo trabajo, me da dignamente para vivir. Con lo que yo trabajo, que soy un simple migrante, que llevo 3 años aquí en Uruguay, con lo que yo trabajo, gracias a Dios, me da dignamente para comer, me da dignamente para ayudar a mi familia. Simplemente con lo que yo trabajo. Entonces cuando tú escuchas estas cosas desde Cuba que te dicen un familiar, un amigo, que te dicen no tengo nada que comer, no tengo nada que comprar, a veces tienes el dinero en la mano y no tienes nada que comprar, eso es triste, mi gente. Eso es triste. Y todavía hay gente, que es lo que más me molesta. Todavía hay gente dentro del propio país, dentro de nuestro propio país de Cuba, que dicen que es mentira, que lo que nosotros hablamos es mentira, que en Cuba no hay hambre, que en Cuba no hay necesidad. ¿Cómo en Cuba no va a haber necesidad? Si no son 2 personas que lo dicen. Son miles de personas como yo que lo dicen. Son millones de personas que han huido de Cuba prácticamente. Dejando su familia, dejando su cultura, dejando todo. Y te dicen que nosotros estamos divulgando mal del gobierno de Cuba. No, nosotros estamos diciendo la verdad. Diciendo la verdad de lo que era Cuba antes a lo que es Cuba ahora cuando ese gobierno dictador triunfó. Lo que era Cuba antes a lo que era ese gobierno ahora que triunfó, que no tiene nada. Y su pueblo y su gente se está muriendo de hambre. Pero al gobierno cubano no le interesa. Al gobierno cubano lo que le interesa es aparentar, y su política del mundo entero de que Cuba está como está porque tiene un bloqueo, porque tiene un embargo. Esa es la política que siempre han querido llevar ellos. Que con esa política es la manera de llenarse su bolsillo. No es más nada que eso, porque a ellos no les interesa el pueblo. A ellos no les interesa que si Cuba está bloqueada. A ellos lo que les interesa es que con ese bloqueo y con ese embargo que supuestamente dicen ellos que Estados Unidos le tiene puesto, es llenarse su bolsillo. Porque aquí te topas productos cubanos. Y en muchos países te topas productos cubanos. Y cuando tú agarras en tu mano un producto cubano, tú dices, ¿dónde está el bloqueo? Ese producto, ¿cómo salió de Cuba? Tabaco, ron, leche en polvo, langosta, camarón. Son productos que salen de Cuba a otros países. Entonces tú dices, ¿dónde está el bloqueo de Cuba? ¿Dónde está el embargo de Cuba? Cuando Estados Unidos lo único que le dice a Cuba es que quite 3 cosas, como siempre se lo he dicho aquí, y no me voy a cansar de decírselo. Esto se lo digo para todos los revolucionarios que hay en Cuba, para todas las cibercleras que hay en Cuba. Son 3 cosas lo que el gobierno cubano le pide, el gobierno americano le pide a Cuba para quitar el embargo. Mira qué 3 cosas más sencillas. Que liberen a los presos políticos que hay en Cuba, que están presos simplemente por pedir libertad. No están presos por matar a nadie, no están presos por violar a nadie. Simplemente porque salieron a las calles a manifestarse pacíficamente pidiendo libertad. La segunda es que se respete el periodismo independiente. Y la tercera, de que Cuba tenga elecciones libres. Entonces, ¿qué tan difícil es eso? ¿Qué tan difícil es eso? Pero para ellos sí es difícil. ¿Saben por qué? Porque se le acaba su dinero. El dinero de echarse en el bolsillo se le acaba. Y toda su fortuna se le acaba. Porque cuando tú le des esas 3 cosas al pueblo, cuando el pueblo sea capaz de elegir a quien quiera, se acaba todo. Cuando el pueblo tú le des la oportunidad de ser libre, cuando tú le des la libertad, que el cubano tenga democracia para exigir sus derechos, se sienta libre. El día que el cubano por primera vez experimente eso, entonces
es que en Cuba se va a acabar todo. Y lamentablemente, eso se va a acabar un día y lamentablemente se va a acabar cuando el pueblo de Cuba salga para las calles a pedir libertad. Cuando el pueblo de Cuba se planta en las calles pidiendo libertad. Como lo han hecho todos los países que han pasado por dictadura. Dictaduras que han pasado más fuerte que la de Cuba. Porque hay dictaduras que han sido peores que la que está pasando Cuba. Y se han acabado así, el pueblo saliendo para las calles pidiendo libertad. No 3, 4 gente, el pueblo saliendo para las calles pidiendo libertad. Lamentablemente es como se acaba y como se tumba una dictadura. Y se está demostrando, porque mira cuánta gente votaron en no. Supuestamente que estoy seguro que eso fue inflación de ellos, de la cantidad de gente que votaron el sí. Eso es una mentira de ellos. Porque no hay una prensa internacional, ahí no hay un periodista internacional, no hay un periodista independiente que pueda comprobar realmente esos datos. Esos datos es lo que dicen ellos. Como cuando el coronavirus, que no dejaron entrar a nadie internacional para poder comprobar realmente la cantidad de casos y la cantidad de muertos que hubo en Cuba. Como hacen estos países. Como hacen estos países. Pero en Cuba no es así. Así que en Cuba nada ha cambiado. En Cuba sigue el mismo gobierno, en Cuba sigue la misma dictadura. Así que este código de familia es más interés para el gobierno que para la familia. Y uno de los principales intereses con este código de familia para el gobierno es callar a las personas que salgan a protestar. Porque como le dije, le van a poner un jaque mate. Si sales a protestar, si sales a manifestar, si tienes hijos, te lo puedo quitar. Te lo puedo quitar. Así que, gente de Cuba, no se dejen más engañar. Yo sé que cada día están abriendo más los ojos. Y no se dejen engañar más. No se dejen engañar más. Ustedes que están en Cuba lamentablemente son los que están pasando trabajo. Cada día la situación es más difícil. Cada día se le complican más las cosas. Y es la hora de que esas cosas se acaben ya. Es la hora de que esas cosas se acaben ya. Y yo aquí a diario, se lo voy a decir, mi gente. A diario se lo voy a decir. A diario se lo voy a decir. Esto es patria y vida. Patria y vida. Libertad para los presos políticos. Libertad para mi país. Democracia para mi país. Siempre voy a decir eso, mi gente. Así que vamos a reflexionar el día de hoy sobre estas cosas que le he dicho aquí. Y le doy muchas gracias una vez más por estar ahí, por escucharme, por apoyarme, por comentar. No olviden, como siempre digo, suscribirse. Algunas personas que puedan estar viendo mi video y no se han suscrito, suscríbanse, denle a la campanita para que les pueda llegar y avisar de todas las notificaciones cuando haga un video. No olviden compartir para que muchas más personas puedan llegarle este mensaje. No olviden comentar y siempre escribirme las cosas que les gustaría que hablar. Y hasta ahora muy contento por todo lo que se está logrando. Así que le doy las gracias una vez más y nos vemos en otra edición de Eddie Reflexión. Los quiero, mi gente, y cuídense.